Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Talento Digital, el podcast del Plan de Generación de Talento Digital de la Universidad de Extremadura. En el episodio anterior hablábamos de algo básico, la confianza. Confianza en sistemas, en código y en todo lo que hoy construimos con inteligencia artificial. Hoy vamos a dar un pasito más allá, porque si hablamos de confianza, para mí hay una pregunta clave. ¿Cómo sabemos realmente quién está al otro lado? Para eso, hoy nos acompaña alguien que trabaja justo en esa frontera, otra mente brillante. Ángela es doctora en informática, especializada en inteligencia artificial, visión por computador y sistemas biométricos. Ha desarrollado parte de su carrera investigadora en Noruega, en la Western Norway University of Applied Science, y hoy lidera el área Smart System en Mobil, aquí en Cáceres. Su trabajo está en un punto crítico: hacer posible la identidad digital en un mundo donde cada vez es más fácil falsificarla. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias. Yo he de reconocer que tenía muchísimas ganas de que hoy estuvieras aquí con nosotros, porque muchísimas personas cuando estoy aquí en la región me dicen que tengo que conocerte. Así que yo me voy a aprovechar de que te tenemos aquí. No solo voy a conocerte, sino que encima voy a tener la suerte de escucharte. Así que cuéntanos, estuviste en Noruega, ahí en una etapa investigadora, ¿no? En Bergen, haciendo concretamente tu tesis doctoral en Machine Learning. Pero luego tu vida profesional se ha desarrollado aquí, concretamente en Mobil. Y yo como egresada quiero saber un poco qué te lleva a irte a Noruega, pero sobre todo qué te lleva luego a volver y apostar aquí por la región. Bueno, pues yo estudié el grado en Ingeniería del Software aquí en la universidad. Posteriormente hice el máster, el doble máster en Informática y en Dirección TIC. Y durante ese periodo del máster estuve por una parte investigando en el grupo Kerbus y luego posteriormente en Spilab. Mientras estaba en Spilab se dio la posibilidad con Juanma Murillo, que conocía a un profesor de una universidad en Noruega que estaba buscando doctorandos y demás, y bueno, yo en aquel entonces tenía la inquietud de irme fuera de España a trabajar. No tenía muy claro a qué rama de la informática, si quería ir sector privado, más investigación. Entonces bueno, surgió esta oportunidad de hacer un doctorado, tuve que aplicar, era un proceso largo, y yo dije, lo voy a echar, si total no me van a coger, ¿no? Y bueno, si me cogen vemos, y si no me cogen pues ya vemos si me voy a Dublín, que es a donde se iba la gente por aquel entonces, o me voy a otro sitio, ya vemos. Y nada, pasaron los meses, fui avanzando en el proceso, fui a hacer una entrevista allí y me acabaron cogiendo. Y bueno, pues para allá que nos fuimos. Y nada, una vez terminé aquel proceso de 4 años, y me tuve que plantear qué quería hacer. Yo lo que tenía claro era que quería volverme a España. Yo echaba mucho de menos lo que es España, la forma de vida, incluso la forma de trabajar. Y sí que es verdad que bueno, dentro de lo que es España yo obviamente quería venirme a mi tierra, y dentro de mi tierra quería intentar estar en Cáceres. Entonces, antes de buscar en otros sitios, yo ya conocía Mobil de antes, porque mientras estaba en el máster, una de las actividades que hicimos, bueno, hicimos varias actividades de visitas a empresas y demás, y una de esas empresas fue Mobil. Yo ya tenía contacto con ellos y bueno, pues probé a ver si volvía a ver suerte, ¿no? Y a ver si ellos estaban buscando a alguien en aquel momento. Efectivamente logramos encajar y comencé a trabajar con ellos. Para mí era muy importante también esa idea de decir, bueno, yo me he formado aquí, me he formado en Extremadura, luego me he ido fuera, ¿no? Se ha despertado en mí esa inquietud de volver, y yo también quiero un poco devolver a mi tierra todo lo que yo he aprendido fuera, ¿no? Creo que he crecido como profesional, voy a tener cosas que voy a poder aportar a la región, y bueno, si logro encontrar una oportunidad dentro de mi región para poder seguir desarrollándome y aplicar todo lo que he aprendido fuera, pues sería maravilloso. Y efectivamente hubo suerte y ahí seguimos en Mobil 4 años después también, que fueron 4 años y ahora han sido 4 años después. Nada más y nada menos, Ángela. Además me encanta que llames suerte a lo que tiene totalmente un background de formación y de experiencia detrás, que no ha sido suerte, que seguro que Mobil está especialmente, ellos se sienten afortunados de tenerte, y la Universidad de Noruega, estoy también segura. Vale, y hablando de Mobil, ¿qué hacéis exactamente? Porque yo sé que ya formáis parte del grupo Indra, pero me gustaría un poco entender qué es lo que se hace desde Mobil. Bueno, Mobil somos una empresa que estamos especializados en la verificación de identidad digital. Vale. La identidad digital se puede verificar de muchas formas, porque al final identidad es tu rostro, son tus huellas dactilares, tu voz,
También es el digitalizar lo que es tu documento de identidad, hacer un matching que llamamos entre lo que es tu cara y la cara que aparece entre tu documento de identidad. Entonces, bueno, trabajamos con todas esas tecnologías. Como bien dices, ahora somos parte del grupo Indra, pero pese a la adquisición por parte de Indra, el ADN de Movil ha permanecido intacto. O sea, al final ahora nosotros formamos parte, por suerte, de un grupo mucho más grande que nos ha abierto oportunidades que antes como pyme pues no podíamos optar a ellas, evidentemente, pero lo que es el día a día de la empresa, los trabajadores, el seguir apostando por talento de la región, eso ha permanecido intacto. Qué bien, qué maravilla. Vale, y cuando hablamos, Ángela, de identificar a una persona con inteligencia artificial, aquí técnicamente, ¿de qué estamos hablando realmente? No sé, si nos puedes contar un poco qué papel juega aquí la IA clásica frente a la IA generativa, entender qué hay detrás. Bueno, pues aquí en verdad el papel es más de la IA clásica, ¿no?, que podemos llamarlo. Antes hablaba de caras, de huellas, de voz, ¿no? Pero realmente cuando tú trabajas con un modelo de inteligencia artificial, que en este caso serían modelos de Deep Learning, que era como el hot topic antes de que surgiesen todos los modelos de lenguaje de ahora, ¿no? Todos esos elementos, ¿no?, realmente se convierten en números, ¿vale? Se convierten en lo que nosotros llamamos vectores biométricos. Independientemente de que sea una cara, una huella, una voz, al final todo eso se transforma en vectores numéricos. Con esos vectores numéricos nosotros podemos trabajar encontrando patrones y podemos encontrar qué es lo que hace a Patricia ser Patricia, por ejemplo. Y qué es lo que hace que, aunque tú aportes una foto tuya de hace 10 años o de dentro de 10 años, eso que te hace ser Patricia siga ahí intacto en tu rostro, tu voz o tus huellas, por ejemplo. En este caso, la IA generativa no tiene quizás tanto valor a día de hoy a la hora de lo que es el identificar a una persona, sino que más por esta línea quizás de ataques, ¿no?, de generar rostros, de generar voces sintéticas, etcétera. Pero por ahora son dos áreas que siguen un poquillo diferenciadas. Claro, ahora que dices esto, yo creo que la IA generativa aquí debe haber cambiado por completo las reglas del juego, porque de repente yo veo que podemos generar voces, imágenes que a mí por lo menos me parecen súper realistas, lo que llamamos deepfakes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cómo trabajáis, si trabajáis desde Movil para evitar este tipo de fraude, porque al final, como especialistas en identidad digital, supongo que será un punto clave, ¿no? Sí, efectivamente. Es cierto que yo no diría tanto que ha cambiado las reglas del juego, ha supuesto una revolución, evidentemente, pero al final cuando trabajas con distintos elementos de identidad digital, siempre ha habido ataques. O sea, la suplantación de identidad no es algo nuevo, es algo que se ha hecho desde siempre. De hecho, bueno, si tú buscas los primeros intentos de documentos de identidad, ya había falsificaciones, ¿no? Incluso con las primeras fotografías había montajes. Entonces, para nosotros ha sido sumar algo más al saco. O sea, nosotros ya estábamos preparados para distintos tipos de ataques en los distintos tipos de maneras de identificar a una persona y ha sido añadir más cosas ante las que tenemos que estar preparados. Evidentemente, esta es especialmente, supone un reto a nivel tecnológico, por lo que tú misma dices, cada vez son más sofisticados. Hay veces que yo como persona oigo un audio o miro una foto y es que realmente, salvo que me digan, no, es que tienes que mirar aquí porque justo hay un píxel, no lo puedo diferenciar. Por suerte, a día de hoy, la IA sí es capaz de diferenciarlo y ahí está un poco esa batalla entre el bien y el mal de las IAs, ¿no? Pero sí, es una línea de trabajo que, bueno, que tenemos muy avanzada en Movil y que seguimos trabajando en ella porque al final, bueno, no puedes abandonarla, ¿no? Como siguen saliendo cosas nuevas, tienes que seguir al día todo el rato. Vale, o sea que podemos decir que la propia inteligencia artificial puede detectar estos llamados ataques de otras inteligencias artificiales, en este caso para la identidad digital, pero no sé si existen límites que tiene la propia tecnología a la hora de detectar este tipo de fraude. A ver, más que límite, diría yo que esto es una carrera del ratón y el gato perpetua, ¿no? Entonces, si nosotros a día de hoy hemos logrado desarrollar un sistema que es capaz de detectar el ataque A, B y C, pero mañana sale tal empresa o tal hacker y te saca un software nuevo, pues evidentemente eso, en el momento en el que ha salido, puede ser que hay veces que los sistemas anteriores sí detectan ataques nuevos porque generalizan muy bien, pero puede ser, pues oye, esto es nuevo, esto no tenemos ahora mismo nada. Entonces ahí también radica lo que es el I+D, ¿no? El decir, tenemos que mantener todos los sistemas que ya tenemos funcionando, pero a la vez tenemos que estar pendientes de qué va saliendo para actuar y sacar medidas cuanto antes.
y es una cosa que está ahí todo el rato. Entonces, más que un techo tecnológico de decir hemos llegado hasta aquí, es más el estar pendiente y ver qué va saliendo. Por suerte, a medida que avanzan los malos, avanzan también los buenos. Las formas de detectar cada vez son más variadas. Antes que mencionaba los modelos de lenguaje, por ahí también se están abriendo nuevas vías de identificación que quizás antes no existían. Entonces, bueno, a medida que avanza el mal, también avanza el bien. Entonces, siempre hay como una guerra de equilibrio en el que simplemente hay que seguir estando pendiente y hay que seguir trabajando en ello. Vale, y ahora a mí me gustaría saber realmente, con todo lo que estás diciendo, ¿qué es más peligroso ahora mismo? ¿Un deepfake bien hecho o un sistema que no sepa detectarlo? Pues yo diría que un sistema que no sepa detectarlo, porque al final, deepfakes bien hechos, por mucho que haya avanzado la tecnología, hay deepfakes que son brillantes que tienen ya 4 años, que 4 años cuando hablamos en todas estas tecnologías emergentes es una barbaridad de tiempo. Pero al final no es tanto el cómo está hecho el ataque, sino si realmente somos capaces de detectarlo o no. Porque tú a lo mejor puedes tener un ataque súper burdo de que sea simplemente pues, tu foto impresa en un papel, que eso lo puede hacer cualquiera con una impresora y una foto. ¿Y de qué te sirve que, bueno, esto es muy burdo? Pero mira, es que he intentado iniciar sesión en mi banco y lo he conseguido, ¿no? Ya. Pues al final no es tanto la sofisticación, sino realmente la capacidad de defensa. Entonces yo creo que, bueno, sí es verdad que quizás como usuario siempre nos llama mucho la atención, ¿no? De fíjate el vídeo ¿no? De Trump bailando con los del río o cualquier cosa de estas que hacen, ¿no? Pero al final siempre es más importante la línea de defensa, desde luego. Vale, y el otro día hablábamos mucho de agentes autónomos, a mí es un tema que me interesa especialmente, ¿no? Y claro, yo con todo lo que tú nos cuentas pienso, vale, si ahora vamos a un mundo donde cada vez hay más agentes autónomos capaces de tomar decisiones, de interactuar entre sí, no sé si con esto nace como un nuevo concepto de identidad, si en el futuro vamos a querer identificar, igual que las personas, a estos agentes que formarán parte de nuestros equipos y de nuestras vidas. Esto de aventurarse al futuro siempre es arriesgado, ¿verdad?, con estos temas, ¿no? Pero yo al final, tal y como lo veo a día de hoy, abril de 2026, es que esos agentes autónomos van a tener que tener un escaparate, ¿no?, por así decirlo, con el que mostrarse al mundo y con el que intentar engañarte. A día de hoy, nosotros somos seres visuales y sonoros. Le vas a tener que poner una voz sintética, le vas a tener que poner una cara sintética. Entonces, realmente, la amenaza se reduce a la misma que los deepfakes. Nos da igual que detrás esté Manolito manejando un avatar de una persona con una voz falsa o que lo que esté detrás es un programa, porque al final lo que va a intentar superar la línea final de defensa va a ser realmente un deepfake. Entonces yo por esa parte, a día de hoy, creo que no va a cambiar tanto la amenaza. Vale, bueno, nos quedamos más tranquilos. Vale, yo lo que pasa, aquí acabas de decir algo muy importante, el cómo nos identificamos, y has hablado de sonidos y de imágenes, ¿no? Y claro, durante toda la vida se ha dicho ver para creer, ¿no? Teníamos una premisa de que si lo puedes ver, lo puedes creer. Con esto esa premisa para mí se rompe, pero por completo, ¿no? Yo no sé si hay algo que tú creas que va a sustituir a esta evidencia visual como parte de la identidad digital. Yo creo que ahora mismo no, sobre todo porque estamos viendo que hay formas de prevenir este fraude. O sea, a día de hoy ya se pueden hacer deepfakes muy sofisticados y bueno, seguimos trabajando en móvil y nuestros sistemas siguen funcionando, entonces realmente estamos preparados para ello. En el futuro, si llegásemos a un punto tan extremo en el que fuésemos completamente incapaces de diferenciar una cara real de una cara generada por un deepfake, que como te digo, ese escenario ahora mismo yo lo veo muy lejano, por no decir imposible, sí que podríamos a lo mejor optar por una identidad biométrica que combinase múltiples elementos, como una especie de identidad multimodal. Oye, pues yo ya no me puedo fiar solo de la cara de este usuario, ¿vale? Pues vamos a pedirle una muestra de voz y una muestra facial, o vamos a pedir que cuando se esté grabando haga unos gestos concretos, que eso hay algunas veces que ya se hace. O vamos a analizar no solo la cara estática, sino un poco también cuáles son los patrones de estas personas. Al final es muy curioso, ¿no? Pero todos hacemos siempre las cosas de la misma manera, salvo que haya realmente un evento crítico detrás. Es decir, tú siempre vas a teclear de la misma manera. Incluso aunque cambies de teclado o ordenador, tu cadencia va a ser siempre la misma. La forma en la que firmas es la misma.
tus patrones de inicio de sesión, todo eso, hay un montón de información del usuario que se puede utilizar para verificar si realmente está pasando algo extraño o no. Entonces, bueno, yo creo que incluso si llegamos a esa frontera en lo que el fraude y lo real se empieza a desdibujar, creo que tenemos muchas armas a nuestro favor para seguir protegidos. Claro, Ángela, lo que pasa es que yo aquí veo una frontera un poco, para mí, difícil, ¿no? Porque entiendo que para verificar cada vez con más precisión necesitaremos, como bien estás diciendo, cada vez más datos biométricos. Claro, pero ¿cuál es la línea? Aquí veo una línea muy fina entre realmente seguridad y vigilancia. O sea, ¿dónde está esa frontera o quién crees que debería tener el control final de nuestra identidad digital? Bueno, yo creo que aquí, por suerte, estamos en Europa, que esto puede ser una opinión polémica, pero al final la Unión Europea está haciendo muchísimo por proteger todo el tema este de la identidad digital, todo el tema de la IA, de crear una cierta normativa, una regulación que es estricta, ¿vale? Y todas las empresas que nos dedicamos a ello tenemos que cumplirla, además tenemos que cumplirla a rajatabla, no queda otra. Y aparte de eso, bueno, en móvil estamos al día con las certificaciones del Centro Nacional de Ciberseguridad, aparecemos en el catálogo de productos aprobados por ellos, entonces, bueno, todo este tema nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Pero bueno, al final la diferencia entre vigilancia y seguridad es un poco el uso que tú estás haciendo de los datos del usuario, ¿no? Al final, como te comentaba al principio, todo lo que tú aportas a un sistema biométrico se transforman en datos. Esos datos además se cifran, hay formas de cifrarlo que son muy robustas, que bueno, de hecho no voy a entrar en detalles un poco de técnicos y demás, pero si realmente quieres cumplir la normativa, esos datos, una de las cosas que pasa con ellos es que una vez se encriptan, no salen de esa encriptación y no se puede volver atrás, es decir, alguien no debería ser capaz de reconstruir tu cara a partir de tu vector biométrico, ¿vale? Todo eso queda ahí completamente seguro. Entonces, bueno, al final, si nos quedamos con unos datos encriptados que están en un entorno seguro, que no salen de lo que es el servicio que se le está dando realmente al usuario y que no se está dando a un servicio de terceros en el que se busquen patrones al azar, ¿no? No simplemente como lo que hablábamos de un inicio de sesión sospechoso y tal, pues bueno, ahí sí estaríamos entrando más en tema de vigilancia, ¿no? Pero en aplicaciones tan concretas como las que trabajamos desde móvil, por ejemplo, yo creo que no entra ni siquiera a debate, porque al ser eso un uso tan concreto, tan controlado desde lo que es la propia tecnología y desde lo que es las instituciones, entonces bueno, creo que lo que es la seguridad del usuario está bastante garantizada ahora mismo. Vale, igual, muchísimo más tranquilas de no tener esa sensación, porque claro, si cada vez necesitamos más datos biométricos, cada vez nos sentimos de alguna manera más vigilados, pero es importante quién va a hacer el tratamiento de esos datos y entiendo que pertenezcan finalmente al usuario en todo caso, exactamente, ¿no? De hecho, bueno, hay países ya como Dinamarca, si recuerdo bien, que estaban ya haciendo por ley que cada ciudadano es dueño de sus datos biométricos, de su cara, de su voz, etcétera, y si detecta un uso indebido, creo que el funcionamiento era similar al de los derechos de autor. De hecho, vale. Y incluso estaba penado más fuerte, porque al final son datos más sensibles. Entonces, bueno, ya hay ejemplos de otros países que están siendo incluso más estrictos dentro de ese marco europeo, así que, bueno, ya te digo, yo es un tema con el que estoy bastante tranquila. También, claro, cuando lo vives desde dentro, no tienes esa imagen un poco de lo que es Hollywood, ¿no? Del Gran Hermano, de Minority Report, todas estas películas, que te dan como esa idea de pues, que nos están vigilando todo el rato, ¿no? Claro. Pero desde las empresas, al final, nosotros lo que queremos es vender un producto y que nuestros usuarios estén contentos y que se pueda utilizar bien bajo la legislación actual. Entonces, por esa parte no hay ningún problema. Nada, todos tranquilos, que los datos que por lo menos móvil coge para verificar identidad jamás van a ser de vigilancia. Vale, pues para finalizar, Ángela, yo me imagino dentro de 5 años, que como decimos el otro día, decíamos exactamente lo mismo en el otro episodio, son años luz, ¿vale? Pero vamos a intentar situarnos dentro de 5 años. ¿Nos vamos a fiar más o menos de lo que vemos en Internet? Eso daría para otro podcast entero.
A ver, a mí me gusta hablar con mucha humildad del futuro, porque esto es asomarte y voy a tirar una moneda y a ver qué sale. Pero yo soy una persona optimista y con la tecnología soy muy optimista pese a todas las corrientes que van saliendo, ¿no?, de diversas cosas. Yo creo que vamos a vivir un momento de caída en el que ya estamos entrando, de que cada vez va a haber menos confianza porque hay muchísima desinformación, hay mucha basura, sobre todo con la IA generativa, ¿no? Algunas redes sociales que se han ido quedando un poco atrás, como Facebook. Tú entras en Facebook y a día de hoy aquello es una jungla, ¿no? Pero bueno, creo que ahora mismo estamos viviendo esa curva de bajada, pero que realmente cuando empecemos a subir, pues al final todo termina oscilando, vamos a acabar viviendo una era de más confianza, porque creo que vamos a llegar a un punto en el que los propios medios de comunicación van a ser los primeros que quieran poner algún tipo de sello de calidad a lo que están aportando, porque si no, al final, ¿a ti de qué te sirve un periódico o una cadena de televisión que está colgando vídeos que no se va a creer nadie? Ah, no, pues esto se lo ha inventado. Tendremos que crear quizás nuevos mecanismos, quizás las propias redes sociales o las plataformas que haya dentro de 5 años tendrán que aportar una verificación que, bueno, que ya en algunas ya se está aportando, ¿no?, de que los usuarios digan, no, pues esto es verdad, esto no es verdad. Habrá que crear algunos de esos mecanismos, pero yo creo que como respuesta a esa bajada que estamos viviendo ahora, va a volver a haber un aumento de la confianza. Quizás porque las cosas que acaban llegando a Internet lleguen mucho más filtradas. Quizá. Todo eso sí siga habiendo Internet dentro de 5 años, claro que bueno, esperemos que sí. Sí, pues, bueno, me encanta porque además yo creo que hoy hemos tenido todo el optimismo que necesitamos con respecto a la tecnología, con respecto a la inteligencia artificial, pero sobre todo con respecto a la confianza en los sistemas y en lo que viene, porque cuando estamos hablando de datos tan sensibles como los datos biométricos que nos pertenecen a cada uno como usuario, el pensar que el futuro viene siendo más optimista aún que el presente y que nos tenemos que olvidar de estos escenarios distópicos que muchas veces las películas nos ofrecen, claro, para mí es esencial. Así que te agradezco tu dosis de inteligencia, pero sobre todo tu dosis de confianza, y esperamos verte de nuevo por aquí en el podcast de Talento Digital, Ángela. Muchas gracias, Patricia.